¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias. Programa que se emite por Canal 4 todas las semanas, que también sube a las redes, que lo toma la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, lo que agradecemos. Y agradecemos fundamentalmente a usted que nos permite ingresar a su casa. Día pasado leía y algo comentamos en algún programa sobre el suelo. Qué importante. Era el día del suelo, creo, el día de la tierra, no sé exactamente, pero estuvimos hablando algo. Y me puse a leer cosas, a buscar datos, que por allí pasa un poco nuestra profesión. Y entonces veo la erosión del suelo, es terrible. Porque si erosiona el suelo no nos sirve para sembrar. Y entonces perdemos. Pierde la humanidad, pierde el hombre. Perdemos todos, los animales, la naturaleza. Perdemos todos. Actualmente, de acuerdo a los datos que he recabado, mire, preste la atención porque asusta. Más del 36% del territorio argentino, más del 36% del territorio argentino, son unas 100 millones de hectáreas, sufre procesos de erosión. Si hay proceso de erosión, hay también un proceso de degradación del suelo. Y la desertificación, o sea, la tierra desierta, abarca cerca del 70% del país. Siempre ahí trabaja la desertificación. Es terrible, terrible. En Entre Ríos, la erosión, principalmente hídrica, afecta a más del 57% de la superficie de la provincia. Lo vemos aquí. Los ribereños, hemos hablado 1000 veces con los ribereños. El agua se lleva a la tierra, se la lleva, textualmente, se la lleva. En 2026, la problemática se agravó debido a las lluvias. Llovió muchísimo, ya lo sabe usted, llovió muchísimo en poco tiempo, eso complica. El norte provincial es la zona más golpeada en Entre Ríos. Entonces, tenemos algunos inconvenientes, que es la erosión hídrica, que es la que mencionábamos. El impacto productivo, porque si le digo que el agua se lleva a la tierra, es terrible, pero aparte de eso, genera pérdida en la capa fértil, el agua. El riesgo climático, los pronósticos del INTA advierten que la influencia del Niño aumenta exponencialmente el riesgo de anegamientos e inundaciones. El tema del Niño tenemos que abordarlo oportunamente porque se viene. Se necesita legislación, nos dicen los profesionales, y prácticas conservacionistas. Existen cuencas como la del arroyo de la Ensenada, que está en la zona de Diamante, donde trabajando con estas cosas que le estoy diciendo rápidamente y superficialmente, han reducido hasta un 70% las pérdidas de suelo. Caramba, entonces es posible hacerlo. Pero hay que tomar cartas en el asunto, hay que invertir, sin duda, hay que invertir. Ahora nosotros en lo que respecta a la tierra, en lo que respecta al agua y lo que respecta a los ribereños, hace demasiado tiempo que esperamos esas inversiones que nos llegan. Nosotros hablamos del camping de Chajarí, no tiene playa. ¿Por qué no tiene playa? Porque el agua se la llevó. ¿Quién tiene que hacer la protección de las costas en el camping Chajarí? ¿La CAFE? ¿La CTM? Bueno, y que la hagan, señores. Porque eso se tenía que hacer al principio, que no se hizo. Y no solamente en el camping Chajarí. Acá tenemos
lugares que son privados, que han perdido muchísimo suelo, muchísima tierra, porque se la lleva el agua, se la lleva el agua. Entonces, el problema es grave. Se da en todo el país, no solamente en nuestra provincia. Nosotros planteamos algunos datos de la provincia de Entre Ríos, porque es la nuestra, nada más, no se da en todo el país. Entonces hay que ponerle freno a eso, y eso se le pone freno con inversiones. No hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. Bono contribución, 25.000 pesos. Un auto Jabal Jolion, 0 kilómetro. Más 3 sorteos de 1 millón de pesos. ¡Sumate a esta pasión! Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. De septiembre, Festival Aniversario del Club Ferrocarril, sorteo del terreno, show en vivo, buen servicio de cantina. No te olvides que con tu bono entras gratis. 12 de septiembre, aniversario del Ferro. ...26 de julio... llega el almuerzo del centenario del Club Santa Rosa... y el sorteo final de la pelotita. ¡Tírame! Agarrá la pelotita, que quedan últimos numeritos, y salí manejando un Fiat Mobi 0 kilómetro. Con tu número, entras gratis por la tarde al gran festival musical del centenario. ¿Qué estás esperando? Agarrá ya la pelotita. Tírame la pelotita, cosa fina. Club 1 de mayo, camino al centenario. Bono contribución 2026. Una casa, construcción tradicional en ladrillos. 2 dormitorios, living, comedor, baño, 52 metros cuadrados. Próximo sorteo, 5 millones de pesos el martes 30 de junio. Valor del bono, 30.000 pesos. Aprovecha los últimos números. Club 1 de mayo, camino al centenario. Un club, una familia. Hace 40 años charlábamos de salud mental con una psicóloga amiga, Marilu Cunio, y recibía yo no pocas llamadas, que siempre agradezco que llamen, ¿no? Siempre agradezco. Pero en aquel momento decía, no, pero están hablando de barbaridades, cosas que no suceden. Había una negación al tema. Claro, porque durante demasiados años la salud mental era tema de academia, tema de profesionales. Pero últimamente el tema de la salud mental empieza a sonar en muchos lados, incluso entre gente que no sabe nada.
lo vemos por televisión, panelistas que opinan hasta de cómo se desarma un plato volador, también opinan de salud mental. No sé si será bueno o malo eso. Nosotros queremos abordar el tema con profesionales. Y hoy vamos a charlar con la psicóloga y psicoanalista Andrea Maceto. Ella, junto a Franco Vago, es creadora de un proyecto, Hablemos de Salud Mental, proyecto que lo tomó el gobierno municipal y fue presentado ya. Pero no solamente que nos hable de ese proyecto, sino que nos hable de la salud mental. ¿Cómo encaramos el tema? ¿Cómo lo tratamos? ¿Por qué se oculta? ¿No? Hay muchas cosas. Si ponemos el tema sobre la mesa, es posible que la situación cambie. Si lo ocultamos, no. Un gusto tenerte aquí, Mónica. Muchas gracias por venir. Buen día, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. El proyecto que ustedes presentaron y que se aplica en el municipio es importante. ¿Cómo es tomado? Primero, ¿cómo lo tomó la gente del gobierno cuando se fueron y dijeron, miren, tenemos esto? Bueno, el proyecto nace, recordás que el año pasado estuvimos charlando acá por la jornada de prevención del suicidio. A partir de esa jornada, que fue el año pasado, nosotros hicimos un diagnóstico de situación, de lo que escuchamos que le pasaba un poco a la población de Chajarí. Trabajamos con población en general, con adolescentes, con docentes, y a partir de ahí hicimos un diagnóstico de situación, en donde a partir de ese diagnóstico empezamos a trabajar en un programa de salud mental, ¿no? En empezar a pensar, porque no es algo que se hace de un momento a otro, pero el punto de partida fue ese. El propósito en ese momento de esas jornadas que no queden una fecha solamente conmemorativa, sino, empezar a trabajar con una problemática que nos atraviesa a todos, ¿no? A partir de ahí, empezamos a elaborar el programa. Te escuchaba hace un ratito y, me hace sentido lo que decías, ¿no? Porque lo titulamos a propósito, Hablemos de Salud Mental, porque creo que el punto de partida para empezar a visibilizar cuestiones que yo creo que nos atraviesan a todos. Lo que pasa es que hay todavía mucha vergüenza o, estigmas sobre las cuestiones de salud mental. El propósito fue empezar con ese programa, con tareas de visibilización justamente de estas temáticas a población en general, adolescentes, docentes. Eso a partir de actividades que ya empezaron a ser llevadas a cabo a través del municipio. Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar otros proyectos que ahora te contaré, pero desde el municipio siempre estuvieron abiertos, al menos desde mi invitación inicial a participar de aquella jornada, a la continuidad del trabajo, ¿no? A que quede ahí como algo aislado, como un evento aislado. Es importante que lo acepten, es importante que haya una decisión política. Sí, por supuesto. Por el apoyo. Sí, por supuesto. Sí, la recepción es muy buena y todos los aportes que vamos haciendo, las cosas que se nos van ocurriendo a medida que uno va trabajando también, hasta el momento son bien recepcionadas y hay voluntad de trabajo, así que desde mi lugar agradecida también. Se sentaron en la mesa días atrás y había muchos jóvenes. Y ustedes le presentaron esto. Las caras de los chicos, ¿cómo veían las caras ustedes? Después veremos qué dijeron. Pero en principio las caras, la reacción. Sí, una de las actividades fueron charlas para adolescentes del ciclo orientado con los más grandes. A mí me pasa algo cuando trabajo con adolescentes en general, que es que, el adolescente y también el adulto, cuando hablamos de estas cuestiones, al principio hay como cierta distancia, porque por esto que te digo, porque estamos hablando de algo que nos atraviesa en algún punto, en mayor o menor medida, ¿no? Y la actitud es la de un adolescente escuchando una charla, en principio, hasta que después lo que nosotros hacemos es integrarlos, armar un taller, armar una actividad con ellos. Y ahí cambia rotundamente la actitud de ellos. Incluso
con una apertura muy linda, con preguntas, con ganas de hablar, con, lo que da la cuenta es que si vos a un chico, a un adolescente, a un futuro adulto también le das un espacio en donde siente confianza para hablar, los chicos hablan y cuentan. Y bueno, de hecho nos quedamos cortos en ambos días porque si era por ellos seguían, ¿no? Ahora, es interesante porque cuando se menciona salud mental, en líneas generales se piensa en la demencia y te dicen, no, pues yo lo conozco y lo escuchás. Y es muchísimo más que eso. La salud mental es algo que construimos todos los días, Claro. Con los lazos que tenemos, con el trabajo que tenemos, con los ambientes en los que nos rodeamos. Así como tenemos nuestra salud física, también tenemos nuestra salud mental. Durante muchos años, se creyó eso y a veces lamentablemente también esto de, el que va al psicólogo es porque está loco o el que tal cosa tal otra. De hecho, lo cuento siempre cuando tengo la posibilidad de estar en una nota en la actividad con los chicos. Ellos decían que muchas veces no hablaban o no contaban sus cosas, primero porque les costaba encontrar un espacio. Hay algo de la época en donde vivimos en que es complicado para parar la pelota. Pero también por algo que me llamó mucho la atención, que ellos sentían que contar se traducía en un chisme, ¿no? Y a veces hasta en un chisme mal contado. Me pareció muy significativo eso, porque si ya desde temprana edad nosotros creemos que hablar de lo que nos pasa es un riesgo o que se puede convertir en algo, en eso, un chisme, algo feo, negativo, ya no estamos cuidando nuestra salud mental, ¿no? Desde ese lugar. Entonces hay muchas cosas que hay que empezar a cambiar sobre la mirada que tenemos. Así que a mí me parece, no sé, puedo estar totalmente equivocado, porque aquí la profesional sos vos, no yo. Pero creo que esto no empieza en la adolescencia, empieza antes. Sí, totalmente. Si una criaturita de 5 años le hace algún planteo a sus padres, no por maldad, sino por desconocimiento, puede decir, mira, no te eso es pavada, ¿no? ¿Es así? Eso empieza desde el día que nacemos, desde qué lugar tiene la palabra en nuestra familia, de cómo son validados o no las cosas que sentimos, qué lugar hay en una familia para expresar lo que a cualquier integrante le pasa. Todo eso nos va enseñando también si hablar se transforma en algo que facilita la vida o que la obstaculiza, ¿no? Porque el silencio también hace sus estragos. Y puede decir muchas cosas. Y también puede decir muchas cosas. Podemos hablar de salud mental hablando de el estrés, por ejemplo. Pero se me ocurre que para todos, ahora estamos hablando de los adolescentes, pero para todos, las exigencias de la vida diaria y que nosotros aceptamos, porque podríamos no aceptar, decir, no, a mí no me interesa cambiar el auto, a mí no me interesa viajar a Miami, ni me interesa comprarme la zapatilla de 3 tiras, 18, 44, donde nosotros aceptamos la exigencia. Eso es lo que nos produce el estrés. ¿Está antes? Sí, por supuesto. Como esto lo charlamos la otra vez que vine, me acuerdo, es una cuestión de época, ¿no? El acelere en el que vivimos, la cuestión también, tan capitalista que se ha impreso en todo, eso trae grandes consecuencias. Y ahí volvemos también desde muy chiquititos, ¿no? Porque ahora pareciera que los niños con las figuritas del mundial, por ejemplo, no sé, para darte un ejemplo de cotidiano de lo que pasa ahora, hay niños que no van a poder tener sus figuritas del mundial. La mayoría. Y a partir de ahí ya empieza la frustración y a partir de ahí ya empiezan un montón de cuestiones, ¿no? Y las exigencias, lamentablemente, en el ser humano se han vuelto cada vez más materiales. Y eso es un riesgo. ¿Perdemos valores? Por supuesto, porque en definitiva, al momento en que obtenés lo material, lo que sentís o el vacío que podés llegar a sentir va a seguir estando, ¿no? Entonces, no está mal querer tener cosas lindas ni viajar, pero no es por ahí
donde resolvemos algunas cosas importantes. Ahora, si nosotros no solamente justificamos, sino que acompañamos, apoyamos al chico que quiere la figurita del mundial y que sale en una fortuna, y que a las cuales muchísima gente no puede acceder, es muy posible que ese chico termine midiendo la vida por las cosas. Y así va a ser cuando sea adolescente. Y así va a ser cuando sea mayor. Y va a pensar que tener más es acercarse a vivir mejor. Bueno, pero esa es tarea de los adultos, porque me parece que los adultos a veces piensan así. Sí, claro. Claro. Entonces el cambio es de perspectiva, ¿no? Bueno, por ahí de empezar a pensar la vida no como lo que uno tiene en términos materiales, sino como lo que uno porta dentro suyo, ¿no? Y qué hace con eso. Se trata por ahí más de eso, de un saber hacer con lo que pasa dentro de uno. ¿Qué te dicen los jóvenes cuando le planteas, no, pero más cosas no significa vivir mejor, tener más cosas? Bueno, yo creo que ellos se dan cuenta de eso, ¿no? Yo acá sí te hablo ya de mi trabajo más clínico de consultorio. Si bien se entra rápidamente en una competencia y en una frustración sobre cuestiones materiales, también esto es muy relativo porque también hay que ver, ¿no? Cada familia, cada chico, ¿no? Son cosas que hoy hablamos en términos generales, pero siempre hay que tomarlas desde lo particular de cada caso. Bueno, cuando aparece después la angustia, cuando aparecen sus propios problemas, sus propios síntomas, se dan cuenta que esa no es la vía para resolver las cosas. El tema es que ahí ya hay un chico que está en un espacio terapéutico. El punto es cuando no llegan al espacio terapéutico. Por eso estas tareas que estamos haciendo desde el municipio, que tienen que ver con la atención primaria que es promoción y prevención de la salud, ¿no? Bueno, es para empezar a concientizar sobre este tipo de cosas. Bueno, también en los últimos años yo creo que hubo un cambio en la medicina en líneas generales. Antes era curar y ahora es prevenirla, o sea, es evitar que se enferme la persona. Sí. Y con la salud mental pasa lo mismo. Sí, por eso a mí me parece... Por eso me parece bueno distinguir esto, ¿no? Porque si no a veces se mezclan las cosas. Una cosa es lo que uno puede hacer desde la atención primaria, que es bueno la competencia del municipio, que es prevención y promoción, que es en todo lo que estamos trabajando. Y otra cosa es la atención clínica que uno hace dentro de un consultorio, en el hospital y demás. El trabajo desde el municipio y con este programa y con la red interinstitucional que estamos trabajando ahora, y también vamos a armar un espacio de primera escucha. Todo eso tiene que ver con la prevención y con la promoción de la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a visibilizar cuestiones de la salud mental, como vos lo decías al inicio, para que alguien se sienta habilitado a pedir ayuda, ¿no? Y que además tenga los recursos para pedir ayuda. Así que bueno, en eso estamos trabajando con esto. No es fácil pedir ayuda porque eso significa aceptar cierto estado. Sí. No es tan sencillo. No es tan sencillo, por eso me parece que el trabajo comunitario, desde la comunidad, facilita a que alguien se sienta, como digo, a veces menos raro, menos avergonzado, porque en realidad me parece que lo que hay que empezar a acercar, y lo repito siempre, porque bueno, espero que al menos por repetición se genere la conciencia, es eso, sufrimos todos, momentos difíciles en la vida pasamos todos, duelos pasamos todos, eso es inherente al ser humano. El tema es que muchas veces, bueno, no están dadas las condiciones, o como vos decís, cuesta aceptar que a veces uno solo no puede, o que una ayuda en determinado momento de la vida viene bien. Por eso creo que es como tan importante que estos sean temas diarios, para que cuando alguien sienta que solo no puede, bueno, sepa que puede acercarse a un otro, ¿no? Ahora desde el municipio estamos trabajando, vamos a conformar un espacio de primera escucha
de orientación y de acompañamiento. Va a funcionar en el Centro Cultural los días martes de 8:30 a 12:30. Y la idea también es que, bueno, que la gente que necesite y que no tenga los recursos para hacerlo de otra manera, bueno, pueda acercarse y que nosotros podamos orientarlos en el malestar, ¿no? ¿Quién no tiene malestar? Por eso. Todo. Y me parece que eso es lo que hay que empezar a acercar fuertemente, ¿no? Que no es raro sufrir, que es humano. Claro. Ahora, estimo que hay que cambiar la percepción de las cosas y la visión de las cosas. Porque la vida, como bien decís, presenta sus problemas permanentemente y para todos, pero distintos problemas. Pero todo depende cómo se mira el problema y cómo se lo encara el problema, ¿no? Ahí creo que está el cambio. ¿Qué dice la Son dos profesional? cosas. Vos hablabas antes de la exigencia y la exigencia no es solo material. Hoy también estamos en una época en que se exige estar bien rápido y ser bueno en todo lo que se hace. Y bueno, a veces es mejor alojar el momento de malestar y ver qué saca uno de uno mismo con eso para hacer algo mejor, que querer pasar rápido a otra cosa, ¿no? Me parece que eso es un error grande. La competencia. Y la exigencia del querer estar bien rápidamente. Y mejor, obvio, todos queremos estar bien. Mejor que todos, porque exacto. esa es otra cosa. Quiero estar mejor, quiero tener más que el vecino. Sí. Es muy difícil vivir así. Sí. Respecto del otro que me preguntabas, bueno, uno muchas veces no tiene el control sobre muchas cosas que pasan en su vida. Algunas sí, otras no. Simplemente acontecen de nuestros seres queridos, de nuestro trabajo, cosas que nos exceden. Pero bueno, sí tenemos la herramienta de ver qué hacemos cada uno de nosotros con lo que a cada uno nos pasa. Y eso implica un trabajo. Que ustedes como profesionales pueden, o no es que pueden, lo hacen, ir marcando pautas y caminos. Acompañando. Claro, porque la persona, yo creo que lo que pierde es el camino. Dice, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Y bueno, lo que pasa es que es bastante complejo cuando uno está atravesando una situación de crisis, de malestar, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ser su propio interlocutor. Es hasta a veces un poco enloquecedor, porque si bien está bueno ese momento de introspección o de poder reflexionar y hacerse preguntas, y es necesario, bueno, si el que da la respuesta es el mismo que está sufriendo, bueno, es bastante más compleja la salida, ¿no? Por eso creo que empezar a acercar espacios a la comunidad para que, bueno, al menos quien sienta el deseo, las ganas o sienta la identificación de algo de lo que nosotros proponemos, se pueda acercar, me parece que es un punto más en ese camino. Otro tema que veo es que hay gente que se da cuenta que está mal. No solamente no sabe qué hacer, si se lo dicen no lo hace. No lo hace por su misma situación. ¿Cómo trabajan ustedes allí? ¿Cómo hacen el seguimiento? ¿Aparece alguien en el Centro Cultural de 8:30 a 12, dijiste? El dispositivo, que es un espacio de primera escucha, se basa en orientación y acompañamiento. Nosotros desde el municipio no podemos hacer atención clínica, sí podemos hacer atención primaria. ¿Qué implica esto? Prevenir, orientar, acompañar, derivar, si el caso es más complejo. También estamos ahí en articulación con el hospital porque hay cuestiones que son de otro orden o más urgentes. El espacio todavía no comenzó, empieza el 7 de julio. Ahora esto de orientar y acompañar abre la mano. Sí, y no solo también por ahí a quien no se acerca por sí mismo, sino a un familiar, a un amigo, una pareja que pueda estar detectando alguna situación complicada, porque es como vos decís, bueno, a lo mejor alguien que está sufriendo mucho no tiene justamente, ¿no? A veces a mí me llama mucho la atención escuchar, no tiene voluntad.
y no Y no la tiene. tiene, justamente. Entonces ahí es como muy importante eso, la familia, los amigos, el vecino, digo, ¿no? Como yo digo siempre, abrir un poco la mirada hacia el otro, abrir un poco la escucha al otro, porque en esto que vos decís de las exigencias de la época, nos estamos olvidando de cosas que todos tenemos muy a mano, ¿no? Que es mirar y escuchar al que tenemos al lado. Y yo te puedo asegurar que si uno empieza a tener esos dos recursos un poco más permeables, vos te podés dar cuenta si tu compañero de trabajo está mal, si el almacenero hoy te saludó de otra manera, pero bueno, hay que tener ganas de ocupar esos lugares, ¿no? Todas estas cosas y estos proyectos que ustedes están llevando adelante, que deben ser bienvenidos sin ninguna duda, tienen que perdurar en el tiempo. De lo contrario, no, si te reunís 2 veces con los chicos en el centro cultural, no pasa nada. No, total, esa fue... Esa decisión está. Esa decisión está, de hecho el programa es un programa para todo el año. Yo te puse el ejemplo de los adolescentes porque justo hablamos de eso, pero hasta el momento hemos tenido, bueno, charlas, talleres con docentes, con los adolescentes. Estamos en las mesas interinstitucionales, ya tuvimos 2. En la primer mesa han participado más de 50 instituciones de acá de Chajarí, escuelas, instituciones de salud, iglesia, bomberos, ahora en la última se sumó gendarmería también. Bueno, la idea es hacer un trabajo articulado además, porque el objetivo de las mesas interinstitucionales primero es conocernos entre todos, porque esto es una mirada personal. Yo creo que hay muchos recursos, lo que sí a veces no están articulados, y nosotros después de la primer mesa donde compartimos con las instituciones, les dimos a las instituciones un formulario justamente para que nos cuenten si sentían que habían articulación, si tenían algún protocolo de acción para situaciones difíciles, entre otras cosas. Y bueno, un alto porcentaje del cuestionario que dimos salió que lo que faltaba era articulación, que no hay articulación entre por ahí una institución y otra, y eso entorpece las cosas. Entonces, después de hacer el diagnóstico de esa situación, hicimos la segunda mesa interinstitucional, donde avanzamos en pasos más concretos, ¿no? Primero, poder tener un número de WhatsApp que sea de la red interinstitucional que estamos armando, para empezar ahí a, bueno, estar entre todos más comunicados ante situaciones difíciles, ver qué puede aportar el hospital, qué puede aportar la iglesia, qué puede aportar una escuela, ¿no? Que podemos aportar nosotros, obviamente, a ellos, pero estar en un ida y vuelta. Y bueno, estamos trabajando también incluso en un protocolo de acción conjunta para distintas situaciones, de problemáticas que pueden llegar a surgir, ¿no? Interesante esto de las instituciones, porque una cosa es la gente con la que tiene contacto en una escuela, otra cosa es la gente con la que tiene contacto en una iglesia. Por ejemplo, entonces, el tema planteado de esa manera es abarcativo de toda la sociedad. Es integral. Ese fue, tu pregunta inicial fue, bueno, está bueno que esto sea a lo largo del tiempo. Esto está planteado para que sea a lo largo del tiempo y está en construcción permanente, ¿no? Por eso también la invitación, porque creemos que la continuidad tiene que ver con una comunidad que tenga también ganas de, cada uno con las responsabilidades que tiene, ¿no? Claro. Eso hay que aclararlo. Claro. Pero creo que una sociedad más comprometida a escuchar cuestiones de salud mental, a participar, bueno, trae otros resultados también para que alguien se pueda acercar y pedir ayuda y que eso no sea raro, que ya esté instalado, ¿no? Empezar a cambiar un poco la narrativa de cómo se nombran las cosas y que eso, que esté articulado. Acá en Chajarí hay un montón de recursos y creo que si los empezamos a ordenar y a unir, bueno, esperemos que tenga un mejor resultado. Para cerrar, y agradeciéndote que estés aquí con nosotros, no me lo digas a mí, mirá aquella cámara y decirle a la gente, ¿qué le dirías a la gente? Pero allá, mira.
Esta es la parte que a mí me da vergüenza. No, bueno, le diría eso que hablamos recién, ¿no? Que el malestar es algo humano y que, bueno, con otros siempre la cosa se vuelve un poco más fácil, que hay que pedir ayuda. Eso. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Por favor, Gustavo, gracias a vos. La psicóloga y psicoanalista Andrea Maceto con nosotros. Es un tema que debe preocuparnos a todos, porque nos toca a todos, de una u otra manera, nos llega. Y yo creo que hay que dejar de lado viejos prejuicios que lo único que hacen es complicarnos la vida. Y mira, amigos, si nosotros no vamos a vivir para ser felices y para estar bien, entonces la vida empieza a perder un poco de sentido. Y se puede lograr eso. Con la ayuda de profesionales, se puede lograr. Entonces creo que tenemos que cambiar la mirada, la percepción de la situación y aceptar, no puedo solo, voy a pedir ayuda. ¿Quiere que le diga una cosa? Pídala si la necesita o aconseje a su amigo, a su hijo, a su vecino, que pida la ayuda si la necesita. No se puede salir solo. Bueno, busquemos quien nos ayude y así salimos adelante. Un breve corte, ya volvemos. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. Bono contribución, 25.000 pesos. Un auto Haval Jolion 0 kilómetro. Más 3 sorteos de 1 millón de pesos. ¡Sumate a esta pasión! Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. De septiembre, Festival Aniversario del Club Ferrocarril, sorteo del terreno, show en vivo, buen servicio de cantina. No te olvides que con tu bono entras gratis. 12 de septiembre, aniversario del Ferro. El 26 de julio llega el almuerzo del centenario del Club Santa Rosa y el sorteo final de la pelotita. Tírame, tírame. Agarrá la pelotita, que quedan últimos numeritos y salí manejando un Fiat Mobi 0 kilómetro. Con tu número, entras gratis por la tarde al gran festival musical del centenario. ¿Qué estás esperando? Agarrá ya la pelotita. Tírame, tírame, tírame la pelotita, cosa fina. Club 1 de mayo, camino al centenario. Bono contribución 2026. Una casa, construcción tradicional en ladrillos. 2 dormitorios, living, comedor, baño, 52 metros cuadrados. Próximo sorteo, 5 millones de pesos el martes 30 de junio. Valor del bono, 30.000 pesos. Aprovecha los últimos números. Club 1 de mayo, camino al centenario. Un club, una familia. Usted sabe, amigo, que en
en este oficio de periodista, uno charla con mucha gente y con algunos habitualmente durante muchos años, por ejemplo con los políticos. Entonces hay ciertos políticos con los cuales no es que uno haga una relación amistosa, pero sí ni siquiera que piense igual, ¿no? Pero sí en tantos años, tantas charlas que se extienden muchas veces más allá de las notas, bueno, hay cierto afecto así de reencontrarse. Algunos por algún tiempo no los vemos y otros aparecen de golpe, como nos sucedió el viernes pasado, que apareció Marcelo Casaretto. Hacía mucho tiempo que no lo veía a Marcelo y estuvimos charlando con él. ¿Por qué? Porque ahora aspira a la gobernación. Pero no solamente hablamos de eso, hablamos de la situación del Partido Justicialista, el dedo durante muchos años, cómo van a hacer las cosas, con paso o sin paso, con internas o sin internas. Pero las aspiraciones están claras. Y esta es la nota que hicimos. Bueno, hace años que no te veía y no charlábamos, y bueno, te vemos ahora en Chajarí y como buen político haciendo política. Sí, claro. Son muchos años de que nos hemos visto y hemos compartido cosas. En este momento yo no tengo ningún cargo político y no tengo ningún cargo partidario. Pero sí, como dirigente del peronismo, siempre estoy participando en la tarea de oposición que somos hoy en el orden nacional, en el orden provincial, y ahora ya con vista a 2027 tratando de construir un proyecto de provincia para hacer gobierno el año que viene. Así que estoy recorriendo, en la semana anterior estuve en San José, bueno, estuve también en Concordia, bueno, hoy estoy acá en Chajarí, las semanas anteriores he ido a algunos otros lugares, por ejemplo con Cripto Bernardi, Federal, Los Conquistadores, bueno, permanentemente estoy en contacto y bueno, con la perspectiva de pelear la gobernación para 2027. Casaretto gobernador entonces va a ser la bandera que ya estás levantando. Bueno, ¿te gusta? ¿Te parece bien? Bueno, creo que nosotros tenemos que dar el paso al frente. Vos que tenés el conocimiento de la política de Entre Ríos y memoria, yo competí en el año 2003, cuando éramos oposición, gobernaba Montiel, y en ese momento fuimos a interna, iba Jorge Busti, iba yo. Después fuimos gobierno y de alguna manera Busti indicaba a Urribarri, Urribarri indicaba a Bordet, Bordet indicaba a Val, entonces no había mucho espacio para competir. Ahora que somos oposición, la única manera de poder resolver las candidaturas y el liderazgo es con una amplia participación, una amplia convocatoria a elecciones internas. Por un lado, PASO, que están en la ley provincial, y si las PASO eventualmente se derogan, en elecciones internas partidarias. Vos mismo lo estás diciendo, desde el 2003 el peronismo no tiene internas, se eligen los candidatos a dedo y evidentemente les va mal. La gente, incluso hay muchos dirigentes que están desconformes con esto. Nosotros, como periodistas, vemos un peligro. Los partidos políticos tienen que ser fuertes, porque la democracia exige que los partidos políticos sean fuertes. Pero a dedo se democratiza poco. Sí, comparto. Hay veces que vos llamás a elecciones, hay 5 listas y es un desastre. Y hay veces que haces una lista única y es de consenso y ganás. O sea que no hay recetas mágicas, pero cuando vos estás en el gobierno, de alguna manera decís, bueno, gané, vos no me vas a dar la receta si estoy ganando. El asunto es cuando perdés. Entonces, esa receta evidentemente se agotó, llegó a un límite. Entonces, por eso coincido plenamente que hay que abrir a la participación. Yo, en la recorrida en Concordia, por ejemplo, organizó la juventud. Entonces, había decenas de jóvenes en Concordia e invitaron a exintendentes, exlegisladores, o sea, gente que tuvo cargos importantes, pero el predominio está en los jóvenes que quieren participar. Entonces, ojalá nuestro partido sea convocante para un proyecto de provincia,
Y ojalá que otras fuerzas también, el radicalismo y otras fuerzas que hoy se han derechizado detrás del PRO, detrás de la Libertad Avanza, mantengan su identidad política. Qué bueno sería volver a la efervescencia que había en el 83, pero parece que si sucede eso sería un milagro. Bueno, son épocas distintas, ¿no? Pero bueno, en el 83 había una gran esperanza. Después, cuando uno mira la perspectiva de estos 40 y pico de años de democracia, se consiguieron avances en términos de libertades individuales, en términos de participación democrática y también en términos materiales. O sea, la gente hoy vive mejor que hace 40 años atrás, tiene una esperanza de vida mayor, la sociedad evoluciona, pero evidentemente hay algo que la dirigencia no ha podido canalizar a la sociedad, porque Alfonsín gana pero después se va mal, o Menem gana y después se va mal, o el kirchnerismo gana y después se va mal. O sea, y calculo que Milei, después de haber ganado, creo que va a terminar mal su gobierno. Entonces, de alguna manera no ha habido una conexión entre la conducción del país con lo que es la realidad y la evolución de la sociedad. Entonces, tenemos que tratar de aceptar de que nosotros hicimos cosas buenas, que tuvimos errores y que nos faltan cosas, y las tenemos que corregir. Si no las corregimos, evidentemente no seremos una opción para el futuro. Pero el mea culpa no ha sido hecho todavía por el peronismo, por lo menos por el peronismo entrerriano. Bueno, un poco sí y un poco no, y eso es lo que nosotros estamos provocando. Entonces, si antes vos decís la lista era a dedo, ahora estamos diciendo vamos a hacer una convocatoria amplia y participativa. Si alguno de nuestros compañeros no estuvieron a la altura de la circunstancia, corrámoslo un poquito para el costado y dejemos lugar para nuevas generaciones. Creo que eso está. Es decir, tampoco vamos a estar nosotros con el látigo pegándonos todo el tiempo, pero sí, quédate tranquilo que entre nosotros discutimos. La reunión que hicimos acá en Chajarí con dirigentes de los 4 espacios que compitieron en las elecciones anteriores, todos aceptan que no se resolvió de la mejor manera. Y bueno, lo mismo pasa en la provincia y por eso está esta discusión. Habrá, aparte de mí, 2 o 3 más que posiblemente tengan expectativas, me parece perfecto. Ojalá que haya muchos entrerrianos con ganas de protagonizar y cambiar las cosas para mejor en Entre Ríos. Otra de las cosas que yo veo y es para mí preocupante es que hay demasiada gente que carga contra los políticos, ahora no se compromete con la política, se quedan fuera. ¿Qué puede hacer el dirigente? Que sin duda hay muchos dirigentes que se han equivocado y que está bien que se los critique, pero hay otros que no. Y de cualquier manera eso no tiene que ver con la política, ¿no? Como institución. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué puede hacer Casareto para que atraer a la gente, esos jóvenes que estaban en Concordia, que se comprometan y que militen todo el año? Esa es la idea, es decir, la convocatoria a nuevas personas, nuevos proyectos, nuevas ideas o sectores que no han participado hasta el momento. Es muy difícil porque también a través de, qué sé yo, las redes o de los medios, se publicitan siempre los escándalos, las cosas que están mal, lo cual está bien, pero la realidad es que tampoco los sueldos son tan altos. A mí me tocó estar en el Ejecutivo y convocar a gente y decía, che, ¿y cuánto vas a ganar? A un profesional que está establecido en Tala o en Uruguay o en Chajarí, y decirle, te venís a Paraná a trabajar de lunes a viernes, ¿cuál es el sueldo? 1,5 millones de pesos. Y dice, bueno, pero ¿cómo? No vivo, no pago los gastos, o sea, se me complica, digamos, no una persona común, sino alguien que está establecida y que tiene una profesión, algo. Entonces, no es tan como alguna gente piensa. A mí me tocó ser legislador nacional y vos tenés 4 asesores. Y yo te digo a vos, escuchame, vas a trabajar conmigo, de lunes a viernes en Buenos Aires. Y si departamento, y bueno, por tu cuenta. Y comida por tu cuenta. Bueno, ¿y cómo hago yo con 1,5 millones, 2 millones? No me alcanza. Bueno, es la realidad. Entonces hay mucha fantasía que detrás de los dirigentes políticos siempre hay cargos altamente rentados. Si a vos te toca que te nombren en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cobran $100, pero el resto no. Entonces, a mí de esos cargos no me han tocado. Y bueno, creo que va más que nada a la vocación. Por eso yo hoy no tengo ningún cargo y sigo haciendo política igual
dedicado a mi profesión, dedicado a mis cosas, pero sigo haciendo política, creciendo en un futuro mejor para la Argentina y para mi provincia. Marcelo, hoy te propongo esto. Hoy presentamos a Marcelo Casareto, candidato a gobernador, o precandidato por lo menos a gobernador dentro del peronismo. La próxima nota vamos a hablar de proyectos y de cosas que hay que mejorar, porque siempre hay cosas que hay que mejorar, y no solamente qué es lo que hay que mejorar, sino cómo hacer para mejorarlo. Así que me alegra mucho verte por acá, por Chacarí, y bueno, que sea todo para bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hace muchísimos años que vengo a estos medios y siempre me han atendido. Creo que con varios somos amigos o tenemos una relación de afecto. Así que, bueno, la próxima hablamos de otro tema, lo que quieras. Bueno, esto es lo que nos decía Marcelo Casareto, que como bien dije, es un gusto volver a verlo. Más allá, no significa que uno esté de acuerdo con lo que dice y con lo que piensa el político, simplemente darle el espacio primero y fundamental como corresponde en democracia, darle el espacio y que él opine oportunamente. Como bien le dije, vamos a hablar de cuáles son los proyectos, qué piensa él que hay que cambiar, qué piensa él que hay que mejorar y cómo, ¿no? Y cómo. Y por otra parte, seguir insistiendo en que la política es necesaria, es necesaria. Todos podemos ingresar en algún partido político, todos podemos afiliarnos, todos podemos participar. Algunos no participan y se quejan solamente, bueno, allá ellos. Pero en distintos partidos políticos pueden tener acceso y ser militantes, empezando con militar todos los días, aportando ideas, y tal vez puedan ser los candidatos después si la gente los vota, ¿no? Por ahí pasa la democracia, en realidad. Por ahí pasa la democracia. Y entre todos tenemos que ayudarla, claro está, claro está. Por supuesto, antes que me lo diga, le digo que en la política, como en todas las profesiones y en todos los oficios, hay de todo, los buenos y los otros. Volvemos la semana que viene, amigos. Muchas gracias por acompañarnos, que sigamos todos bien.